Gracias, Padre, por el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque podemos, mi Dios, confiar, Señor, en que tú tienes control de cada circunstancia que está pasando. Mi Dios, sabemos que tú nos has buscado, que tú, Señor, has buscado una humanidad que está lejos de ti, que está apartada de ti. Y Dios, en tu amor, Señor, tú has deseado, Señor, incluir a aquellos que no te buscamos, mi Dios, al ser humano. Has deseado, Señor, buscarnos tú a nosotros para salvarnos. Damos gracias, Dios, por la salvación que tú nos das y, mi Dios, pedimos que tú nos dirijas en este tiempo en el estudio de tu palabra. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio de la vida de Cristo. Hoy vamos a ver un pasaje muy conocido y me gustaría verlo quizás desde una perspectiva más completa, quizás más como hemos visto, más como estudio, que sencillamente como una predicación, como lo hemos visto se ve normalmente. Pero para entrar, me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que hemos venido viendo en el tema de la vida de Cristo. Para comenzar, nosotros vimos primero lo que fue la primera sección que conocimos como el principio del Evangelio. Ahí fue una introducción, vimos la importancia del estudio de la vida de Jesucristo, qué fuentes de información teníamos, estudiamos un poco de dónde se obtiene, no solamente que la Biblia dice de Jesús. Hay muchos autores que niegan la historicidad de Jesús o niegan la historicidad de eventos de la vida de Jesús como el nacimiento virginal, como la muerte y resurrección de Cristo, y plantean explicaciones naturales. Pero resulta ser que de cualquier evento de la historia antigua, mencionábamos que la muerte y la resurrección de Cristo son los eventos mejor probados de toda la historia antigua. Por ejemplo, mencionábamos ahí cómo de algunos filósofos como Sócrates, Platón o Aristóteles, tenemos un periodo de cerca de 1000 años desde el último escrito desde el escrito de ellos hasta el escrito más antiguo que tenemos. 1000 años. Y solamente tenemos como unos 8 escritos. Mientras que de Cristo han pasado solamente por lo mucho 100 años desde los escritos hasta el escrito más antiguo que tenemos, y tenemos 25,000 copias del Nuevo Testamento, lo cual hacen de la historia de Cristo pues uno de los eventos mejor probados de toda la historia. Luego avanzamos al segundo capítulo que hablábamos del cumplimiento del tiempo. En esta sección del cumplimiento del tiempo hablamos de cómo las profecías habían anunciado la venida de Cristo y cómo estaba todo preparado, situación política, situación cultural e intelectual, la situación social y la situación religiosa, habían preparado todo. Avanzamos y luego vimos el tema de la encarnación. ¿Recuerdan ustedes que en la encarnación vimos estos temas? El dilema de cómo comprender deidad y humanidad y cómo se cumplió en Cristo. Vimos profecías que se habían cumplido en el Antiguo Testamento, que se declaró en el Nuevo Testamento. Cristo, o sea, todo esto que hablaba de la deidad de Cristo. Y así entonces terminamos también el tema de la encarnación, hablando de la humanidad y la deidad explicadas en la encarnación. Ya con eso, pues avanzamos al nacimiento de Cristo. Vimos varias cosas en el tema del nacimiento de Cristo. Todos esos temas ya los vimos: las genealogías, las anunciaciones, los cantos de alabanza, el nacimiento, lugar, fecha, grupos alrededor del niño, los pastores, el cumplimiento de la ley, los magos, Herodes, Egipto y Nazaret, el templo, los 18 años que pasó Jesús en Nazaret, y terminamos esa sección. Avanzamos después al inicio del ministerio público de Cristo. Cuando hablábamos ahí del inicio del ministerio público, hablábamos también en primer lugar, de cómo dividimos nosotros los años de ministerio de Jesús, ¿sí? En esta tabla vemos en esta sección que está marcada aquí, no sé si alcanzan a ver la parte que está parpadeando de rojo, lo que son los eventos de apertura. Esos eventos de apertura
básicamente ya los terminamos de ver. Esos eventos de apertura ocupan los primeros 4 meses después, o sea que son fue el bautismo de Jesús, vimos a Juan el Bautista, luego hablamos también de las bodas de Caná, cuando Jesús transforma el agua en vino, y llega lo que es la Pascua. Entonces entramos, ya aquí está marcado en la parte aquí de amarillo, la primera Pascua. En la primera Pascua entonces Jesús viaja, ¿recuerdan ustedes el último sermón? ¿A dónde va Jesús? A Jerusalén. ¿Y qué hace Jesús en Jerusalén? Entra al templo y hace lo que conocemos como la purificación. Bueno, de todo esto, del comienzo del ministerio público, entonces ya lo expliqué. Me faltó explicar también que habíamos visto la tentación en el desierto. Todo eso cada una fue una predicación. Terminamos eso y avanzamos ya a la parte que estamos viendo ahora, que fue ya en esta otra sección del primer año del ministerio de Jesús, que lo conocemos como los primeros ministerios o los ministerios tempranos de Jesús. Ahí es donde Jesús va, vemos lo de los hermanos del Señor Jesús y la primera purificación del templo. Jesús había viajado, tenemos allá el mapa, no se alcanzan a ver el puntito del láser, viaja cruzando el Jordán, viaja hasta que llega a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, ¿qué es lo que hace Jesús? Entonces, primera purificación del templo, y vamos a ver también aquí otros temas más. Por ejemplo, hoy les decía yo una predicación conocida. ¿Cuál es esa predicación? Un tema, un capítulo conocido, la conversación con Nicodemo. Ahí se encontró con Nicodemo. Y es en esa primera visita de Jesús a Jerusalén durante los años de su ministerio que él habló con él. Ya veremos más adelante otros temas más, como los ministerios paralelos de Juan y Jesús. Juan el Bautista sigue con su ministerio, bautizando, y otro capítulo que veremos quizás estos dos los veremos juntos en una sola predicación, la mujer samaritana. Entonces, eso es lo que hemos visto. Oye, si quieres ya puedes apagar el cañón. Eso nada más era para hacer un resumen de todo lo que hemos venido viendo en los temas anteriores. Así que hoy tenemos que abrir nuestras Biblias, ¿dónde? Juan, capítulo 3. Es un capítulo que conocemos nosotros, que conocemos como quizás el que, ahí uno de los versículos que más conocemos los cristianos. Ya habíamos hablado de Juan 1:29, ahora hablamos de Juan 3:16, ese otro versículo de la Biblia tan amado por el pueblo de Dios. ¿Dónde nos encontramos entonces? En este momento, en Jerusalén, ¿ok? ¿Qué época del año es? Estamos en la semana de la celebración de la Pascua, la primera Pascua de Jesús. Probablemente estamos hablando aquí del año 30 y algo del tiempo después de Cristo, depende cómo lo cuenten. Y para entrar al tema, primero tenemos que distinguir las clases políticas y sociales que había en Judea en ese tiempo. Hemos escuchado acerca de fariseos, ¿no? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran? ¿Qué otro pueblo o tipo de personas han escuchado de esa época? Saduceos, fariseos, saduceos, ¿qué más? Los esenios. Gentiles, se mencionan gentiles. ¿Qué más? Griegos, escribas. Particularmente dentro de los judíos, dentro del pueblo judío me gustaría explicar, por ejemplo, están esenios, están gentiles. El caso de los gentiles son todo aquel que no es judío. Me gustaría explicar ahora quiénes son fariseos, saduceos, escribas y Sanedrín. Hay otros también. Faltaron mencionar los celotes, cananitas, que son básicamente los mismos. Los herodianos, ¿se acuerdan de los herodianos? También aparecen. Ya lo vamos a ir viendo conforme van apareciendo.
Los fariseos, la palabra fariseo significa separar, los separados. Eran considerados aquellos que eran apartados del resto del pueblo, los especiales. Ellos tenían la autoridad oral como, que es la tradición, como su autoridad máxima. Creían en la ley oral y ellos tenían como base de fe todo lo que tenemos hoy aquí en la Biblia como nuestro Antiguo Testamento. Eso es lo que ellos creían. Creían en el Pentateuco, la Torá, creían también en los libros escritos, los profetas, los libros proféticos, creían también y tenían como palabra inspirada por Dios el libro de los Salmos, Proverbios, todo lo que es el Antiguo Testamento. Era el grupo más numeroso, pero también nosotros vemos que Jesús varias veces los denunció. ¿Por qué? Porque tenían una actitud que ellos creían que porque guardaban la tradición eran mejores que los demás. Eran legalistas. Legalistas no significa poner reglas. Hay gente que piensa, están poniendo reglas, qué legalistas son. Esa iglesia es legalista porque tiene reglas. No, las reglas no son legalismo. Legalismo significa decir, yo cumplo las reglas y por eso soy mejor que tú. Eso es lo que Jesús denunció. ¿Te acuerdas que Jesús dijo en un momento? Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. O sea, Jesús nunca estuvo diciendo, no, las reglas son malas. Lo que él denunciaba era la actitud del fariseo de decir, porque yo cumplo y tú no, yo soy mejor que tú. ¿Te acuerdas del fariseo orando en el templo? Y estaba ahí un hombre pecador golpeándose el pecho. ¿Y qué decía el fariseo? Gracias porque no soy como este pecador. Luego estaban los saduceos. Saduceos, ¿qué significa saduceo? Justos. Los saduceos eran un grupo más pequeño, pero más poderoso. Eran los ricos de influencia política y religiosa, pudientes. La mayoría de los sacerdotes eran de esta secta. Eran racionalistas. Trataban de explicar todo por medios naturales. Ellos no creían que existieran ángeles, no creían que existiera espíritu, no creían que existiera resurrección. Eran racionalistas. Y la mayoría, les decía, los sacerdotes eran de ellos. Ellos, esencialmente, si nosotros buscamos en la Biblia, no se reporta la conversión de ningún fariseo, perdón, de ningún saduceo. Quizás se haya convertido alguno, pero que diga en la Biblia, este saduceo creyó en Cristo, no, la Biblia no menciona ninguno, pero sí menciona algunos fariseos. Por ejemplo, Nicodemo, otro, Pablo, hay varios. Tenemos también a los escribas. Los escribas en su mayoría eran fariseos, dedicados a copiar las escrituras. Y como ellos sacaban, en ese tiempo no había imprenta, entonces si tú querías una copia de la Biblia certificada, entonces tenías que ir con los escribas y comprar una copia, que era muy cara. Y el escriba tenía un sumo cuidado, era increíblemente cuidadoso en la forma de cómo hacer una copia de la Biblia. ¿Sabes? Ellos contaban cuántas letras tenía cada página o cada rollo. Contaban y sabían, a la mitad del rollo está esta letra. A ver, verifiquemos. Sí, está bien. Y tenían una serie de pruebas para hacer copias exactas. Tenían reglas, como por ejemplo, mientras el escriba escribía el manuscrito tenía que estar aislado, no tenía que estar distraído, no podía dejar una palabra a medio escribir. Entonces tenía que ser muy cuidadoso en la escritura. Por su tarea de transcribir las Biblias una y otra vez, hacer copias de la Biblia, los escribas
se transformaron, por su conocimiento profundo de la Escritura, se transformaron en los abogados religiosos. Entonces, si había un conflicto legal y iban al templo con el sacerdote, por lo regular se consultaba con los escribas. Hubo un momento, ¿te acuerdas que hubo un rey que consultó con sabios para ver dónde habría de nacer el Mesías? Muy seguramente acudió con escribas. También tenemos el Sanedrín. ¿Qué es eso del Sanedrín? Sanedrín significa sentados juntos. El Sanedrín fue un seguimiento de... ¿Recuerdas tú cuando sale Moisés y saca al pueblo de Egipto? Él establece por consejo de su suegro, el suegro vio que le estaba descuidando a la hija Moisés por estar tan ocupado atendiendo al pueblo, y le dijo, no es bueno lo que haces, o sea, pon gente ocupada también que se haga cargo de eso, para que tú te ocupes nada más de los asuntos más importantes. Entonces Moisés escuchó la voz de su suegro, ¿y qué hizo? Estableció 70 jueces, 70 ancianos. Así que el Sanedrín es justamente la imitación de eso. Establecen 71, porque incluyen a Moisés entre ellos, 71 ancianos que formaban la corte suprema judía para cuestiones religiosas, civiles y aún penales. Como Roma gobernaba entonces Judea, había una cosa que le estaba prohibido al Sanedrín ejercer, y era pena de muerte. Aun cuando el Antiguo Testamento permitía que se castigara con la muerte a gente blasfema o diferentes asuntos, por estar bajo Roma tendrían que llevar cualquier preso a pena de muerte ante Roma para que se ratifique la pena de muerte. ¿Recuerdan un ejemplo de eso? A Jesús. Le dictaron sentencia de muerte el Sanedrín y luego lo llevaron para que Roma, en este caso, bueno, ya veremos ahí todo lo que lo llevaron ante Poncio Pilato y se echaban Herodes. Bueno, vamos a ver ya un poquito eso. Juan capítulo 3, por favor. Tenemos aquí a un personaje conocido por nosotros y muy reconocido en ese momento, llamado Nicodemo. Nicodemo, dice versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Así que vemos entonces que Nicodemo era un principal. Más adelante nos damos cuenta también que Nicodemo era uno de esos 71 ancianos, es decir, que era miembro del Sanedrín. Este hombre, Nicodemo, fíjate su condición, fariseo, principal entre los judíos. Así que, ¿cómo había nacido? Vamos a ver ahora, para empezar a armar nuestro bosquejo, la experiencia de Nicodemo como judío religioso. ¿Cuál es la experiencia de Nicodemo como judío religioso? Nacido judío, nacido bajo la ley, pero sin una relación verdadera con Dios. Su condición era similar a la de Pablo. Pablo en un momento en Filipenses capítulo 3, lo voy a leer, Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6, dice Pablo, yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar, yo más. Circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Lo único que Nicodemo no cumplió de esta lista es perseguidor de la iglesia. Todo lo demás, Nicodemo era celoso de la ley, creía, estaba convencido de lo que él creía, sinceramente creía él, pero en muchas cosas, aunque tenía la esperanza del Mesías y vino a Jesús para ver si él era el Mesías,
en muchas otras cosas él estaba confundido. Él estaba equivocado en muchas cosas. Sinceramente equivocado, como muchos hoy. Hay mucha gente hoy que sinceramente cree lo que su religión enseña. Puede ser una persona hoy muy religiosa y estar lejos de Dios. Pablo lo estaba. ¿Puede una persona ser sincera y estar condenada? No importa lo que crea, siempre y cuando sea sincero. ¿Es válido eso? Pablo estaba sinceramente perdido. Y Nicodemo estaba ahí. Él había nacido judío, había nacido bajo la ley. Se dice que los fariseos tenían una oración que hacían ellos todos los días. Señor, te doy gracias porque me has hecho judío y no gentil, libre y no esclavo, hombre y no mujer. No estaba defectuoso. Cualquiera de estas cosas le evitaría entrar al templo. ¿Te acuerdas que vimos el templo y los diferentes patios del templo? ¿Dónde quedaba el gentil? Fuera. Entonces ya había un lugar donde pueden entrar. Pero si había una imperfección en su cuerpo, ¿podía entrar? No. ¿Y si era esclavo? No. ¿Y si era mujer? Hasta un patio cercano, pero nada más al patio de las ofrendas, ahí donde la viuda pobre echó la ofrenda, pero adentro del templo donde estaba el altar, no. Ahí solamente podía entrar el judío con su ofrenda. Y en el siguiente espacio, ya dentro del templo conocido como lugar santísimo, solamente un sacerdote. Y en el lugar más adentro donde estaba el arca del pacto, ¿quién podía entrar? El sumo sacerdote, una vez al año y con sangre, porque él merecía morir. Entraba con sangre ajena, cargando el pecado del pueblo. Nicodemo, su experiencia como judío religioso, en primer lugar, nacido judío, nacido bajo la ley. En segundo lugar, necesitado de respuestas. Aun cuando él era fervoroso judío, Nicodemo, como la mujer samaritana que recuerdas que tenía sed, iba al pozo de agua y le pidió a Jesús, dame de esa agua para que no tenga yo más sed y no venga a sacar agua del pozo. Nicodemo se había sentido sediento, vacío por dentro de su religión, porque nada de lo que hacía lo llenaba. Así que él vino y dice, fíjate el versículo 2, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que Nicodemo se dio cuenta que en Jesús había algo distinto. ¿Sabes hace cuánto que no había habido palabra profética en Israel? 400 años que no había venido un profeta con palabra de Dios. El pueblo estaba sediento. Todo esto ya lo habíamos estudiado. Y ahora, cuando aparece aquí Jesús, ve Nicodemo en él una persona que evidentemente las señales que hacía mostraban que Dios estaba con él. ¿Se acuerdan que hablábamos de una señal? Una señal en el camino muestra la dirección. Y los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan se le llaman señales, porque mostraban un camino para el alma. ¿Y cuál era ese camino para el alma? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo se mostraba que Jesús era el camino? Por las señales que él hacía. Lo importante no eran los milagros, lo importante era el camino que señalaban. No importa que tú tengas una señal, por aquí se llega a Estados Unidos y tú digas, yo tengo la señal, yo voy a llegar a Estados Unidos. No, tienes que seguir la señal. Tienes que tomar el camino. Y no importa que tú tengas la señal, que te tengas en tus manos solamente porque dices, he escuchado la Biblia, tengo la Biblia. Este libro tiene las señales que apuntan a Cristo. Aquí encontramos nosotros
testimonio de Cristo. Pero finalmente, ¿qué tienes que hacer? Seguir el camino. Tienes que creer en Cristo. Tienes que tomarlo como tu Salvador. Y eso es lo que Juan narra aquí de esa experiencia con Nicodemo. Nicodemo tenía el Antiguo Testamento, tenía las profecías que apuntaban a Cristo, veía a Cristo y veía sus señales, pero era el momento de acercarse a Él y comenzar a seguir ese camino. Nicodemo se acercó a Él de noche, probablemente por miedo a que pues otros lo vieran. Era muy posiblemente en esos lugares donde Jesús se apartaba en la noche, quizás en el monte de los olivos donde se juntaba probablemente, o en alguna casa. Él solía, más adelante lo vamos a ver, que él solía dormir en aldeas cercanas. Probablemente ahí se acerca Nicodemo de noche para no ser visto. Pero sabes una cosa, espiritualmente él también se acercó de noche. Y me refiero a esto porque en Efesios 4:18 dice que hay personas que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y en 2 de Corintios capítulo 4 también menciona esto, dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo acá. Dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él resplandeció nuestros corazones. Nicodemo estaba acercándose a Jesús de noche. En realidad era noche, pero su corazón también estaba en tinieblas. Así vemos y hemos visto ahora la experiencia de Nicodemo, de cómo se acercó él. Pero vamos a ver su experiencia en cuanto a su necesidad. Se acercó porque en él había necesidad de respuestas, pero necesidad de nacer de nuevo. Él no entendía muy bien todo esto. Jesús le explica entonces. Fíjate, versículo 2. Nadie puede hacer estas señales, le dice Nicodemo a Jesús, si no está Dios con él. Y entonces Jesús va al grano de lo que Nicodemo venía buscando. Nicodemo hablaba de las señales, seguramente Dios está contigo. Y fíjate cómo le responde Jesús, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pero todavía le preguntaba, o sea, Jesús, ¿cuándo vas a instaurar el reino? Tú eres el Mesías y vas a reinar. No, o sea, llega y Jesús se adelantó en el tema y va directo a la necesidad que él tenía. No podía ver el reino de Dios. ¿Qué esperaba un judío del reino de Dios? Un Mesías que llegara y se sentara en un trono allí en Israel y reinara políticamente a Israel, dándole libertad a Israel del pueblo que lo oprimía, Roma. Eso esperaba un judío. Pero Jesús venía a ofrecer algo que todavía no entendían muy bien. Libertad, pero no libertad de Roma, libertad espiritual, libertad del pecado. Salvación del alma. Y nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Nicodemo, pues evidentemente confundido, no entendía esta explicación que decía Jesús. Todo tiene que comenzar de cero. Lo que ya se destruyó por el pecado no era posible restaurarlo con una simple enseñanza. Tenía que haber una restauración completa. Nicodemo confundía en ese momento, y lo vemos aquí en el versículo 4, fíjate lo que dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué nacimiento se refiere Nicodemo? Al nacimiento físico. El nacimiento físico es nacer de la madre. Pero aquí nos damos cuenta nosotros de que
Nicodemo pensaba en eso. Para él nacer significaba nacer físicamente. Espiritualmente, ¿cómo hemos nacido todos nosotros? En pecado. Todos hemos nacido espiritualmente en pecado. Y somos hijos de ira, hijos de desobediencia. Leo Efesios capítulo 2, los primeros 3 versículos. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esa es la manera en que hemos nacido nosotros, lejos de Dios, muertos espiritualmente. Y Nicodemo había nacido muerto espiritualmente. Y sabes, ninguna cantidad de educación, religión o disciplina va a cambiar la vieja naturaleza. Tienes que recibir una nueva naturaleza. Tu vieja naturaleza no puede ser reformada. De hecho, Jesús dice, será destruida. Esto, el nuevo nacimiento, es necesario para ver el reino de Dios, pero es necesario, en segundo lugar, para entrar en el reino de Dios. Versículo 5. Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 3 menciona no puede ver el reino de Dios. Ahora menciona no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Nicodemo había pensado hasta entonces que porque él había nacido judío, porque vivía de acuerdo a la ley, él era una buena persona y satisfacería a Dios. Como hoy sucede con muchos, ¿no? ¿Cuánta gente no vemos hoy? Yo soy una buena persona, no hago cosas malas, no le hago mal a nadie. Y por eso Dios me tiene que aceptar, ¿o no? Porque soy bueno. ¿Y qué le dijo Jesús a Nicodemo? No se trata de qué tan bueno eres, se trata de que naciste solamente de carne, naciste en pecado. Desde el mismo pecado de Adán, en Génesis 3, todos hemos nacido en pecado. Y solamente mediante este nuevo nacimiento podemos entrar en el reino de Dios. Y Jesús le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. Así, ha habido mucha discusión sobre esto. La iglesia tradicional, la iglesia católica, ha estado enseñando constantemente que nacer del agua se refiere a nacer de un bautismo. Cuando vamos a bautizar al bebé y ya dicen, no, pues es que va a ser hijo de Dios ahora. Si el bebé muere no bautizado, no puede entrar al cielo, se va al limbo. Y ya bautizado ya puede hacer buenas obras para seguir avanzando en el crecimiento y ganarse la salvación, porque nació de nuevo y ya ahora es un hijo de Dios cuando fue bautizado el bebé. Le quitaron los cuernitos, le quitaron el pecado original, ¿no? ¿Han escuchado eso? ¿Sabes? Nacer del agua no puede referirse a nacer al bautismo. Si el bautismo fuera esencial para la salvación, nadie en el Antiguo Testamento jamás pudiese ser salvo, porque no hay bautismo, no hay bautismo cristiano en el Antiguo Testamento. Todos los grandes hombres que se nombran ahí en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, no podrían entrar al cielo. La salvación sabemos que no es por obras, y el bautismo es una obra. Efesios 2, 8 y 9 dicen no por obras. El bautismo es una obra humana. Cristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? ¿Y a cuántos bautizó Jesús? A nadie. Él vino a salvar y no bautizó. Si el bautismo salva,
¿por qué Jesús no bautizó? Para salvar a algunos, porque el bautismo no salva. Si el bautismo fuera necesario para la salvación, para la vida eterna, ¿por qué Pablo se regocijaba ahí en 1 Corintios capítulo 1 de no haber bautizado más personas? Fíjate, dice Pablo en 1 Corintios 1:14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre, porque estaban peleando, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. También bauticé a la familia de Estéfanas, dice, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. El bautismo no me salva. Pero ¿sabes qué? En cuanto al bautismo en agua, es el primer mandato para un cristiano. ¿Conociste a Cristo como tu Salvador? Obedece, bautízate. No para ser salvo, sino por obediencia. Ahora, solamente lo menciono porque aquí no estamos hablando para nada del bautismo. Es importante el bautismo por obediencia, pero no para salvación. Regresemos al tema de Nicodemo. ¿Qué significa entonces nacer del agua? Porque dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Nacer del agua. ¿Qué es nacer del agua? Una posición, la cual yo considero que, o es mi posición, versículo 5, dice, ese bautismo del agua se refiere al nacimiento físico. Todo bebé nace de su madre. Y al nacer, hay el rompimiento de la fuente, sale el agua, y muchos han interpretado, de acuerdo al contexto también creemos nosotros esto, porque lo mencionó, o sea, lo mencionó aquí el mismo Nicodemo. Versículo 4, ¿puedo acaso yo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? ¿De qué nacimiento se refiere Nicodemo? Nacimiento de la madre. Y Jesús añade, no, nacer, tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder ver el reino de Dios. Así que nacer del agua significaría, de acuerdo a esta posición, nacer de su madre, nacimiento físico. He nacido físicamente, pero me hace falta un requisito más. ¿Cuál es? El segundo nacimiento, el nacimiento del Espíritu. ¿Qué es esto del nuevo nacimiento? Vamos ahora al tercer punto. Vimos primero la experiencia de Nicodemo como judío religioso, nacido judío primero y necesitado de respuestas. En segundo lugar vimos la necesidad del nuevo nacimiento, necesario para experimentar el reino de Dios, necesario para entrar en el reino de Dios. Y tercer punto, ahora vamos a ver la naturaleza del nuevo nacimiento. ¿Qué es esto del nuevo nacimiento? ¿Cómo se nace de nuevo? Así entonces vamos a hablar que en primer lugar el nuevo nacimiento es espiritual. Menciono de una vez, son tres cosas. Nuevo nacimiento es espiritual, es misterioso y es real, para que no nos perdamos en el bosquejo. El nuevo nacimiento es espiritual, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y sigo leyendo, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ya no mencionó más el agua. Jesús no va a explicar de qué se trata nacer del agua. Eso ya quedó claro para Nicodemo. Yo nací de mi madre. Jesús se dedica ahora a explicar qué significa ese segundo nacimiento, el segundo cumpleaños, ¿no? Hoy tenemos aquí un cumpleañero, mañana tenemos también a Perlita de cumpleañera. Perlita, ¿cuándo es tu segundo cumpleaños? ¿Te acuerdas la fecha? El año. Ok.
¿Alguno puede recordar la fecha de su segundo cumpleaños? Entonces ahí podrías tú partir un pastel espiritual, ¿verdad? Que nos invite igual. También, ahí tenemos varios. Yo me acuerdo viendo un calendario, pero no, es así, sin verlo no lo recuerdo. Sé que fue en el 96, agosto del 96, si no me equivoco fue el día 12, pero tengo que ver el calendario para ver bien. Y recordamos nuestro nacimiento, pero también aquí estamos hablando de este nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Mira, ¿cuáles son los medios para nacer espiritualmente? El Espíritu. Y dice aquí, explica un poco más, habla acerca de el viento. El viento sopla, y ahorita tenemos ventiladores soplando, ¿verdad? Escuchamos el sonido de los ventiladores, pero si estamos afuera, ¿puedes escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles? Sí. ¿Puedes ver el viento? No, a menos que haya recogido polvo. Pero el aire no lo puedes ver. No lo ves, pero sí lo oyes. No lo ves, pero sí ves ¿qué cosa? Sus efectos. Ves cómo las ramas de los árboles se mueven con el aire. Así es el nacimiento espiritual. No lo puedes ver. No hubo una cesárea espiritual, no hubo un parto espiritual, aunque algunos provoquen muchos dolores para nacer espiritualmente. Dice Pablo, por algunos de ustedes todavía sigo experimentando dolores de parto. Pero no lo ves. ¿Pero qué ves? Ves los efectos. Cuando una persona nace espiritualmente, se nota, se ven los efectos. El nuevo nacimiento es espiritual. El nuevo nacimiento es misterioso. Nadie puede explicar la obra del Espíritu. Y así tampoco nadie puede explicar dónde anduvo el viento. No sabes de dónde viene ni de dónde va. Ese aire que está soplando el ventilador acá dentro del templo, ¿dónde estuvo ayer? No sé. Hace unos meses podemos de pronto agarrar pues mira, vino un frente frío de Canadá y es aire que estuvo en Canadá y a veces sientes tú el fresco que se nota cuando es fresco de hielo, pero no sabes dónde anduvo. Si anduvo en Canadá, ¿en qué zona de Canadá estuvo? O sea, no puedes saber de dónde viene. El nacimiento espiritual es así. No lo ves, es misterioso. Pero ¿sabes una cosa? Es real. Le dice Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Voy a leer, versículo 9. Nicodemo le responde, le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Responde Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y aquí empieza a explicar cómo este nacimiento es real, aunque no se ve, es real. Hoy en día se usa mucho la frase, ver para creer. No, yo soy muy racionalista. Yo quiero ver para creer. Si no lo veo, no lo creo. La ciencia. Me encanta la ciencia. Personalmente me encanta la ciencia. ¿Sabes una cosa? No es científico decir ver para creer. ¿Algún científico ha visto los átomos? ¿No? Con aparatos muy sofisticados y algunos aceleradores de partículas han logrado fotografiar un microinstante de la existencia de algunas partículas, como el famoso bosón de Higgs, no sé si alguno lo ha escuchado, la conocida partícula de Dios, que no saben explicar cómo la materia se mantiene unida y esa pretende ser la explicación. ¿Y por qué le dicen la partícula de Dios? Porque no hay otra manera de explicar cómo existe lo que existe. ¿Lo han visto con sus ojos? No. ¿Creen en él? Sí. ¿El viento lo han visto? No. Como yo no lo veo, no creo que haya aire. Yo no creo en el aire. ¿Es lógico? No.
No es científico decir ver para creer. Se deben de creer cosas que no se han visto. Hoy se presenta la teoría del Big Bang y hablan de un hecho, el hecho del Big Bang. ¿Es un hecho que el universo se expande? ¿Pero es un hecho el Big Bang? Sí, mira, hasta fotografías hay. ¿Han visto fotos del Big Bang? No, sí, yo vi una foto, ¿no? No son fotografías, lo sabemos, ¿no? Es broma, no se me lo crean. Ver para creer no es de sabios. Aún el científico más ateo del mundo tiene que aceptar por fe lo que se le enseña. Tiene que aceptar por fe lo que él cree, porque lo cree. Vivimos en base a fe. Creemos y muchas veces creemos mentiras. Por eso es importante saber en qué creo. La fe en Dios no es una fe ciega. Es verdad que dice Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero no es ciega, porque tiene evidencia. Es un nacimiento real. Dice versículo 12, Jesús: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, estoy hablando del aire, del viento, del nacimiento físico, los explico las verdades celestiales con verdades terrenales y no me creen, dice Jesús, ¿cómo me van a creer si os dijera las celestiales? Y entonces menciona Jesús algo, una verdad celestial. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí entramos al último de los puntos que vamos a ver, la base del nuevo nacimiento. El anterior fue la naturaleza. Y por último veamos la base del nuevo nacimiento. Cristo, aquí en los versículos 14 hasta el 17, se refiere ahora y es como que lleva a Nicodemo al Antiguo Testamento. En esta ocasión a Números capítulo 21, para recordar un hecho de aquel tiempo, al relato de la serpiente de bronce, cuando los judíos, mientras iban en el desierto, Dios envía unas serpientes ardientes como castigo de su rebelión. Y entonces el pueblo se arrepiente, clama a Dios y le pide. Y entonces Dios le dice, hazte una serpiente de bronce, ponla en un lugar alto. Y cualquiera que sea mordido por una serpiente, solamente mire la serpiente y será curado. Y de pronto imagínate que tú estás ahí y te llega y te muerde una serpiente. Y ahí tienes el dolor de la serpiente. Pero ¿quién me va a curar si yo volteo a ver para allá? ¿Cómo puede ser posible que mirar a un objeto de metal te cure? Y te niegas a voltear a ver ese objeto de metal, esa serpiente de bronce. Fíjate que requería un acto de fe. Voltear a ver. Era fe. No había más nada que hacer. No, que primero vendarte, que primero vamos a probar primero estos medios. Lo único que necesitabas hacer era creer. Y si creías y te mordía la serpiente, ¿qué ibas a hacer? Mirar. Jesús llevó a Nicodemo a ese acto. No mirar a esa serpiente implicaba morir. Mirarla significaba salvarse. Le dice Jesús a Nicodemo, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquel que no quiere mirar a Jesús ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Cristo sentó la base para el nuevo nacimiento. Dos puntos, dos subpuntos. Primero, Cristo tuvo que morir. La serpiente de bronce viene a ser una representación de Cristo. ¿Qué significa una serpiente en el Antiguo Testamento? Primera serpiente que aparece, ¿cuál es? Satanás. En el Antiguo Testamento la serpiente viene a ser como un símbolo del pecado. ¿Cómo puede ser que una serpiente sea un tipo de Cristo? ¿Cómo puede ser que Cristo sea representado como una serpiente? El pecado es malo, la serpiente es pecado. Pero Cristo se hizo pecado por ti, se hizo pecado por mí. Fue levantado y cuando estaba en esa cruz clavado, el Padre lo miró. ¿Sabes qué miró? Te miró a ti. Miró tu pecado. Y entonces el Padre dictó sentencia. ¿Sabes qué dijo? Culpable. Merece morir. El martillo del juez cae sobre Cristo y Jesús pagó tu pecado, hecho pecado por ti, para que tú seas justicia de Dios en él. Toma tu pecado, lo clava en la cruz, pero te dio su perfección, su limpieza, su pureza. Cristo tuvo que morir. Murió por ti. Su muerte te trajo vida. Primero, su punto entonces, la base del Nuevo Testamento es que Cristo tuvo que morir. Pero ¿sabes qué más? Segundo, los pecadores tienen que creer. Debes de creer en Él. La fe en Cristo es el único medio de salvación. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado. El pecado ya fue pagado, pero tú tienes que creer. La orden a Moisés en Números capítulo 21 fue que levantara la serpiente de bronce y les dijera a todos que la miraran por fe. No mirar era la condenación. Mirar era la salvación. Juan aquí regresó a ese pasaje. Y regresó también al capítulo 1 cuando habla de el simbolismo de la luz y las tinieblas, de la vida y la muerte. Los pecadores no solamente viven en tinieblas, sino que aman la oscuridad y se niegan en venir a la luz. Dice versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cristo en la cruz pagó el pecado. Pagó mi pecado, pagó tu pecado. Vive, como dice aquí en la luz, como Él lo pide. Obedécele. Ámalo. Si tú ya has mirado esa cruz, síguele. Los que están en luz hacen obras en luz. Vamos a terminar haciendo una oración. Cierra tus ojos. Y es momento también de sacar de tu corazón, en cada oportunidad que tengas, y hoy es una oportunidad también, confiesa pecado, limpia tu vida, ven a la luz. Y si hoy te das cuenta que necesitas venir a Cristo, hoy es el momento que le tienes que decir: Señor Jesús, hoy entiendo que tú pagaste mi pecado. Dile con tus palabras, en tu corazón, en tu mente. Dios escucha el silencio de tu corazón y dile: hoy entiendo que tú fuiste levantado en esa cruz, que tú fuiste hecho pecado por mí.
hoy entiendo que tu sangre me limpia de todo pecado. Hoy te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. Hoy te pido que me hagas nacer de nuevo, porque yo quiero ver el reino de Dios. Transfórmame, límpiame y hazme como tú. Gracias por pagar por mí. Gracias por limpiarme. En nombre de Jesús, amén.